Muy bien, y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Y como decimos, estamos, recuerden, leyendo Lucas como una unidad literaria, ¿verdad? Estamos leyendo Lucas como justamente un relato que el autor tenía una intención de relatar, ¿verdad? Esto no es específicamente un reportaje en el que simplemente se relatan hechos, sino que a veces vamos a encontrar que los evangelios, estos hechos pueden estar incluso en desorden, ¿no? De ahí quien se agarra y dice, no, pues es que en algún momento Lucas es diferente que Juan, entonces uno no es inspirado y otro sí, o de repente Dios se equivocó cuando nos dio las escrituras. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al relato cronológico, ¿verdad? Pero ustedes alguna vez han visto una película en la que de repente hay flashbacks y de repente algo está relacionado con esto, una experiencia me llevó a otra cosa o algo así. Es más o menos como vamos a ver nosotros los evangelios. El que de alguna manera medio declara ser un poco cronológico es Lucas. Sin embargo, también hay algunos aspectos que pueden no ser totalmente cronológicos, pero eso no importa, porque lo que el autor intenta comunicarnos no es exactamente en qué orden sucedieron las cosas, sino comunicarnos una idea. Y en este momento la idea que se nos está comunicando son las reglas del reino de Dios. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, hay como muchas opiniones acerca del reino de Dios, ¿no? Hay unos que dicen que es algo meramente del futuro, ¿verdad? Que el día de hoy el reino de Dios no es vigente. Yo llegué, creo que ya lo mencioné acá, a escuchar a alguien que incluso decía, cuando tú leas el Sermón del Monte, no lo leas o no sirve para ti, sirve más para un reino que viene futuro. Y yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy hay una forma de vivir el reino, pero algo en lo que también todos estamos de acuerdo es que el reino de Dios también es algo que viene en el futuro. Está ya ocurriendo en este momento, se está extendiendo en este momento, pero no está en toda su plenitud. También es algo futuro que en un momento plenamente se va a revelar, ¿sale? Muy bien, ahora, hoy vamos a ver, por lo que nos demuestra el pasaje, tres actitudes propias de aquellos que reciben el reino de Dios. Yo aquí, como pueden ver, le he puesto aquí la idea de ser o hacer, y ya les voy a explicar un poco más de esto, pero me gustaría preguntarles algo. ¿Qué es más real? ¿Lo que hay en el exterior o lo que hay en el interior? ¿En el interior o en el exterior? ¿Interior? Está interesante, ¿no? Porque por un lado hay quien dice, mira, ¿sabes qué? No importa lo de afuera, la belleza se encuentra en el interior, ¿no? Y pensamos en esto de una manera muy romántica, ¿verdad? Está muy bien. Pero por otro lado también hay quien dice, no, sí importa lo de afuera. ¿Por qué? Porque nuestras acciones hablan más que muchas palabras. Y yo creo que hay un punto ahí también, ¿verdad? Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Si yo digo algo y no soy consciente, entonces lo de adentro, o no soy, consistente, entonces lo de adentro no significa nada, ¿no? Yo puedo decir, yo soy la persona más paciente del mundo, ¿verdad? Y yo soy manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesús, pero de repente me ven desesperado y aquí mientras tenemos todo este relajo, pues a veces también como que me estreso, ¿verdad? Y tal vez no es totalmente cierto, ¿no? Entonces venía la pregunta del millón, ¿no? Que es relacionado con esto que vemos, ser o hacer. ¿Somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Y eso es la pregunta del millón. Esto es interesante, ¿verdad? Mi esposa, que ya saben, es de Estados Unidos, y en inglés existe el verbo to be, que significa las dos. Ser, no, es más bien ser y estar, ¿verdad? Pero bueno, más bien es otra cosa. Sí funcionaría en inglés también. Pero bueno, perdonen por ese paréntesis lingüístico. ¿Somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Y esta pregunta es algo compleja porque realmente yo podría contestar esto de manera medio simplista, ¿no? Por un lado, no haríamos lo que hacemos si no estuviera dentro de nosotros el hacerlo. Pero por otro lado, no siempre nuestras acciones, como decíamos antes, son consistentes con lo que profesamos que está en nuestro interior. Y muchas veces, aunque en nuestro interior está lo bueno, en el exterior realmente sacamos puras cosas malas. Entonces, nos debemos preguntar, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para que salga lo bueno, pero también para que adentro haya algo bueno que sacar? Bueno, pues es el aspecto del reino de Dios que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver cómo nuestras acciones pueden ser consistentes con nuestro interior, y nuestro interior es justamente aquello que profesamos creer, ¿sale? Vamos a leer el versículo 37 y vamos a leer del 37 al 42, ¿sale? Es una historia un tanto conocida, una enseñanza de nuestro Señor Jesús bastante conocida. Vamos a leer 3.
Dice así, Lucas 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remicia y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como un maestro. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sale? Todo esto es una enseñanza, ¿sí? Podríamos desglosar mucho esto, pero como estamos intentando ir a lo largo de todo Lucas, pues bueno, tenemos que más o menos ir viendo todo esto, ¿sale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver, que no conviene juzgar con una medida que no nos hayamos hecho a nosotros mismos en primer lugar. Ahora, esto interesantemente no es una invitación a no juzgar a otros, de modo que, no lo voy a juzgar porque yo estoy peor, ¿no? Y no vaya a hacer que se evidencie mi hipocresía, ¿no? Mejor, pues guardo mi hipocresía, ¿no? Y entonces yo vivo mal, pero entonces no juzgo a otros porque ellos viven mal, ¿no? No sé si me explico con esto. Y a mí me parecería muy mediocre tal vez que nosotros le diéramos esta interpretación, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que como estamos peor, pues mejor ni evidenciemos, ¿no? A nadie, simplemente no juzgamos y ya. Si hay una parte, ¿no? De que el juicio le pertenece a Dios. Sin embargo, esto no es una invitación a mejor quédate callado y esconde tu hipocresía, ¿no? Vamos a ver que este pasaje nos va a enseñar, de hecho, mucho más que esto, ¿no? Y el problema mayor realmente es que es posible que en ocuparnos de juzgar a otros, más bien nosotros, por medio de hacer esto, seamos ciegos ante nuestras propias falencias, ¿sale? Tal vez para ilustrar esto, no sé si a usted le pasa y no sé cuál sea de estos dos, ¿no? Pero ¿a quién no le gusta cuando su pareja, esposo, hijo, hija, quien sea con quien tengan, maneja? ¿A quién le gusta más manejar así cuando están? Ok. ¿Quién se siente medio raro cuando su esposo, esposa o quien sea maneja? Ahorita no está la mía, entonces yo puedo levantar la mano con... no, sí está la mía y estoy atrás, perdón. No, yo me siento seguro cuando mi esposa maneja y puedo cerrar los ojos. De hecho, prefiero cerrar los ojos, ¿verdad? Para confiar. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasa que de repente justamente se suben al carro con alguien más, los que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y de repente vemos cómo uno va manejando y de repente se acerca mucho al carro. Yo les cuento, con Diego nos pasó no con Diego manejando, relájate. Con Diego cuando fuimos a Querétaro, que tomamos un BlaBlaCar se llama, ¿no? Un transporte. Ahora dice que sí, ok. Y en ese transporte de repente veíamos así en la carretera cómo íbamos avanzando, pero como a 100, ¿no? Y un carro enfrente de nosotros que se frenaba y el cuate iba así, digo, ¿sí está poniendo atención o no? Porque yo sentí que íbamos a chocar y no, nada más se frena, ¿no? Y de repente yo ya desde ese momento me puse atento y no disfruté para nada el viaje. Iba dormido, no pude volver a dormir, ¿no? Porque vemos cómo va manejando uno y sin embargo, miren, aquí estamos vivitos y coleando, ¿no? Yo no sé si recomendaría manejar así, pero no sé si a ustedes les pase que de repente ven a alguien manejar y como no hace la persona lo que usted haría al volante, pues como que lo juzgamos, ¿no? Decimos, ¿por qué hace esto? O pasa otra, ¿no? Que de repente vemos que va muy lentito, ¿no? Y ahí va manejando. A mí me pasa un poquito eso tal vez, ¿no? Que de repente digo, métete, y más aquí en la Ciudad de México, porque si no, no llegamos, ¿no? No, pero es que para, por ejemplo, pasar al carril de alta, ¿no? Y que van esperando ahí a que pasen todos los carros, y digo, no, es que métete, si no metes así la naricita, no pasas, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no lo hace? Y es su forma, ¿no? Pero es más fácil juzgar mucho de esas cosas, ¿no? Otra ilustración sería, por ejemplo, pues a mí me pasa mucho que de repente vengo con gallos, ¿no? Y no me los dicen, ¿no? Y de repente puedo tener aquí por aquí el gallito yo y parado y todo eso. Y yo de repente puedo llegar con alguno de ustedes, hermano, tienes un gallo, ¿no? ¿Y qué va a pasar a ustedes si yo les digo esto? Se van a reír, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo me estás diciendo tú esto si tú siempre traes gallos, ¿verdad? O no sé, el diente cuando tenemos cosas así, ¿no? El cilantro en el diente, cosas así. Y es más o menos lo que se está ilustrando acá, ¿no? Es más fácil ver lo ajeno. ¿Por qué? Yo no puedo ver mis dientes. Yo no puedo ver mi cabello. ¿Qué necesito? Un espejo, ¿sí?
Vamos a ver cómo un espejo tiene mucho que ver con esto. Pero ¿están de acuerdo conmigo? Es fácil ver las falencias de otro. Es fácil ver cómo el otro maneja mal, cómo tiene un gallo, cómo tiene muchas cosas. Pero es difícil ver cuando es algo de nosotros mismos. Y a veces nos lo hacen notar. Oye, es que no manejes de esta manera, ¿no? O no se hagas cualquier otra cosa. A mí me dicen mucho, aquí 2 personas ya me lo han dicho, no pongas el pie en el clutch, por ejemplo, ¿no? No recargues el pie en el clutch. 2 personas aquí me lo han dicho y no escucho, ¿verdad? Todavía lo sigo poniendo y ya me eché 2 clutch en mi carro. Pero bueno, ese es un tema. Y a veces es fácil ver justamente ese tipo de cosas, pero somos ciegos ante lo que nosotros hacemos. Ahora, hermanos, nuevamente, esto no es una exhortación a nunca juzgar. De hecho, en algunos pasajes se nos habla de que la iglesia es responsable de juzgar, pero el juicio de Dios, no nuestro propio juicio. Ahora, cuando ando con gallos, pues voy a apreciar que alguien me lo comente, ¿no? No es que en algún momento la idea es volvámonos ciegos y vemos al hermano en pecado y vemos cualquier cosa y mejor nos hacemos de la vista gorda y no decimos nada, ¿verdad? Esa no es la idea, esa no es la intención de lo que nos está expresando este pasaje. No es que no tengamos en algún momento la capacidad de juzgar. Yo voy a apreciar que en algún momento si yo traigo un gallo, pues me lo diga, hermano, así que tenga la confianza, aunque usted tenga. Pero, pues si usted viene a mí a decirme ese y usted tiene un gallo, pues yo también se lo voy a comentar. Gracias, hermano, por decirme que tengo un gallo, usted tiene un gallo, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, ¿verdad? Es algo que sí de alguna manera se puede hacer. Lo que sí es una lástima es que en nuestras vidas existan varios puntos ciegos que no permitan que nos evaluemos a nosotros mismos. Precisamente aquí yo tengo Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Okay? Esto es una ilustración muy fácil para nosotros. Hoy tenemos acceso a muchos espejos. Aquí en el baño tenemos estos, tenemos la mesita por allá que parece un espejo, tenemos la cámara de nuestro celular. Pero antes los espejos no eran tan accesibles, ¿verdad? La forma de uno mirarse en un espejo tenía que ser en un espejo de plata y eso era muy caro, o en el agua, ¿verdad? Que era la forma más común. Pero si ya le aventaban a uno una piedra, pues ya valió, ¿no? Me iba a ver mi cara toda deformada. Pero imagínense qué fácil era para ellos recordar su rostro, ¿no? Para nosotros es muy fácil, no sé, sé que tengo un lunar acá, sé que mi nariz va, mira, se me olvidó, ¿no? Siempre me la siento para saber cómo hacia qué lado está medio torcida mi nariz, ¿no? Pero antes en la antigüedad era difícil ver un espejo y cuando una persona se iba, pues se olvidaba de cómo era su rostro. No sé si me explico, esto es bastante intuitivo, ¿no? Y esto puede pasar, vamos a hablar de qué es el espejo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es importantísimo. Mirarnos en un espejo evita muchos problemas y esto es una ilustración perfecta para mí. Si yo me veo en un espejo, voy a ver que tengo un gallo, ¿verdad? Y no necesito que me vengan a decirme. Yo simplemente me miro en el espejo, digo, a ver, reviso bien, no sé si tienen 2 espejos, ahí ya se alcanza a ver la parte de atrás y van a darse cuenta de que no tiene un gallo. Sonríe y se da cuenta de que tampoco tiene un frijol o algo así atorado en el diente y entonces puede usted mismo arreglar esto, ¿verdad? En nuestro caso, ¿cuál es el espejo? El espejo es la palabra de Dios y específicamente hacernos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que se nos está explicando en este pasaje. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, que es decir, la palabra de Dios, vamos a poder observar. Simplemente vamos a Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿no? Y vamos a pensar en algún mandamiento, ¿no? No darás falso testimonio. Y yo me doy cuenta de que el día de hoy yo ya mentí. Dije, ya voy para allá y no iba para allá, ¿no? Ya dije, no sé, estoy cerca y no estoy cerca o cualquiera de esas mentiras piadosas que podemos decir, ¿no? ¿Te ves bien o me veo gordo? No te ves gordo, no sé, ustedes piensen en cualquier mentirita de ahí. Y cuando nosotros evaluamos con esos 10 mandamientos, estamos viéndonos en un espejo, estamos diciendo o evaluando nuestra propia vida a la luz de esto, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo nunca me veo en un espejo? Andarían como yo, ¿verdad? Con gallos todo el tiempo y así.
con cosas en los dientes. No sé si me explico. Cuando nosotros, ¿sí?, no estamos siendo hacedores de la palabra, sino evaluamos nuestra vida conforme a la palabra, que es nuestro espejo, nunca vamos a ver un error en nosotros mismos. Y si no vemos un error en nosotros mismos, va a ser muy fácil ver los de los otros, porque somos ciegos. No sé si me explico. Nunca vemos un espejo. Entonces, ¿qué es a lo que tenemos acceso? Al rostro de los demás. Eso pasaba en la antigüedad. Si yo me casaba con alguien, yo me podría memorizar el rostro de esa persona. Era más fácil, de hecho, que yo me memorizara el rostro de mi esposa, de mi esposo, lo que sea, que memorizarme mi propio rostro, no como hoy en día. Hoy ya tengo acceso a un espejo y es muy fácil. En la antigüedad yo tenía más acceso a otros rostros. Y en nuestras vidas tenemos acceso al juzgar a todos los demás. No sé si me explico con esto. Es mucho más fácil, porque tenemos acceso a verlos, pero somos ciegos. ¿Cómo entonces evitamos? Evaluando nuestra vida a través de la palabra de Dios y haciéndonos hacedores de esta misma palabra. Entonces, hermano, ¿cómo evitamos tener una viga en el ojo, o en mexicano, cola que nos pisen? La forma es evaluándonos constantemente. Ok, vine a la iglesia, vine a la oración, hice mi devocional, pero estoy poniendo esto que aprendo en práctica, oro constantemente. Hablamos de la oración, ¿verdad?, en estos miércoles. Le confieso al Señor mis pecados y mi trato es con amor. Hermanos, saquemos primero la viga, que esto es impresionante, ¿verdad? Es un ejemplo ridículo que usa Jesús justamente para como que exaltar, ¿no? Para enfatizar lo que es ridículo, ¿no? Quitar la paja del ojo ajeno mientras yo tengo una viga. ¿Y esto cómo se hace? Seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Esa es la clave. Ahora, vamos a ver una siguiente, vamos un poquito rápido, pero vamos a hablar acerca del fruto, ¿sale? Versículos del 43 al 45. Eso está cortita esta sección. Todo esto, hermanos, sí son relatos por separado, pero la idea es la misma, y vamos a ver cómo en la siguiente porción ambas enseñanzas se unen. Para mí la forma de dividir estas enseñanzas siempre es cuando hay un relato como en medio en el que dice, bueno, después de esto, después de estas cosas. Sin embargo, si ustedes leen aquí todo este pasaje que estamos leyendo, todo parece que es un mismo relato, aunque 3 parábolas diferentes. Dice así: no es un buen fruto el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hermano, este es un principio increíblemente simple, de verdad esto es muy simple, pero también es muy ignorado. El árbol malo no va a dar fruto, y el árbol bueno se va a conocer por el árbol que sí es bueno se va a conocer por el buen fruto que produce. Ahora vamos a contextualizar esto aún más, ¿no? Y aquí tengo unas fotos. Este es un manzano. ¿Qué creen que dé? Manzanas. Ok. Este es un duraznero. ¿Qué creen que da? Duraznos. ¿Qué creen que da este que es un peral? Es obvio esto, ¿verdad? El árbol que es de manzanas da manzanas. El árbol que es de duraznos da duraznos, ¿ok? Pregunta, estoy buscando manzanas. ¿Puedo pedirle a un nopal que me dé manzanas? ¿Qué me va a dar? Fruta. Tunas, por ejemplo, ¿no? Me puede dar tunas o nopal. Ok. Pero vamos a pensar que yo soy una persona súper positiva y yo creo que cuando uno se propone algo lo puede lograr. Entonces yo en mi casa, además en la Ciudad de México, planto un cerezo, ¿ok? Que normalmente da cerezas, ¿sí? Pero yo de verdad soy una persona que de verdad creo que a todo le es posible, ¿no? Y hasta utilizo estos pasajes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, totalmente fuera de contexto, y digo, yo quiero que este cerezo me dé cocos, ¿ok? Entonces yo le echo porras a ¿no? Le pongo musiquitas, dicen que a las plantitas les ponen música, y le pongo música tropical además, ¿no? Para que me dé mis cocos. Y le traigo agua directamente, no sé, de Cancún, aunque es agua salada, o de Yucatán, de una, ¿cómo se llaman estas? De donde sale el agua. De un cenote especial o algo así, y le canto al cerezo y le echo porras y le digo, por favor, dame cocos. ¿Me va a dar cocos algún día?
¿Por qué? Pero si yo soy una persona súper positiva, ayer me eché un round con ChatGPT preguntándole, ¿hay una forma de ingeniería genética en la que yo pueda hacer que un cerezo me dé cocos? Y me dice, no. Interesantemente dice, tal vez algún día, pero prácticamente es imposible, ¿no? Y te explica ahí por qué. Un cerezo no da cocos. ¿Da qué? Muy bien. Entonces es imposible, por más positivo que yo piense o quiera hacer, algo que no es un árbol que da cierto tipo de fruto, nunca lo va a dar. Es imposible. Ahora, esto es totalmente aplicable a nuestra realidad. Y vamos a leer nuevamente el versículo 45, porque esto no habla de cerezos y cocos, habla de algo más profundo. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla la boca? De lo que ya está en el corazón. Ahora, yo he conocido muchísimas personas en diferentes contextos y yo me he dado cuenta de algo. Nos es posible ocultar ciertas palabras con ciertas personas. No con todas vamos a tener la misma confianza de hablar de todo, ¿verdad? Actuamos diferente delante del jefe como hablamos, por ejemplo, con nuestra esposa o incluso de nuestra esposa con un cuate. Pero qué a gusto se siente cuando sí estamos con alguien con quien tenemos la confianza de hablar mal de otros, ¿verdad? De repente eso es algo que podemos pensar, a ver, no, delante del pastor yo no voy a hablar mal de otra persona, ¿verdad? Pero delante de otros se siente padre, ¿no? A ver, poder tener esa libertad de platicar de otros. Y fíjate, decimos, ¿no? Aún entre cristianos, oye, te voy a platicar algo de tal hermanito. Nada más para que estés orando por él, ¿no? Porque es algo ahí. Y fíjate que... Y lo vi que... Para que estemos orando, nada más. Ok. Pero fíjese, hermano, que lo que hay en el corazón no se puede ocultar perpetuamente. Lo vamos a sacar con alguien. ¿Sí? Tal vez no lo vamos a sacar con las personas que sabemos que eso nos va a producir un problema, una confrontación, pero hay personas con quien sí nos da confianza sacarlo. Muy común con el cónyuge, ¿verdad? Fíjese lo que dice, y aquí sí le voy a pedir que me ayude a buscar en sus Biblias, Santiago 3. Estoy haciendo tus paralelos con Santiago porque él dice mucho acerca de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias, o prender nuestras Biblias, en Santiago 3, y vamos a leer algunos versículos por acá. Este es un pasaje un poco largo, pero quiero que vean muchos de estos principios. Si en algún momento están poniendo atención, ya conté algunos chistes, pongan muchísima atención a lo que estamos viendo aquí, porque esto es muy importante. Dice Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Fíjense cómo va como relacionado con lo que nos enseñaba Jesús antes, ¿no? Esto de el maestro no es superior al alumno, porque el que es importante es el que es hacedor. Y más o menos por ahí va esto. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El único es Jesús. He aquí, todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué fuerte esto. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, hemos domado absolutamente toda bestia, pero ha sido domada pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Nadie puede hacer esto. Ningún hombre, dice aquí. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Prácticamente este es un paralelo que expresa, es lo mismo.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta a esto? O sea, si yo procuro dar una bendición con una boca que es mala, estoy siendo hipócrita. Esto es duro. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos, lo que vimos? ¿Puede o no puede? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede. Puedo, no sé, dar una fruta que se parezca a una manzana, pero en realidad es una pera. Puedo sacar agua dulce o que parece muy nítida, pero sigue siendo agua salada. No sé si me explico. Puedo bendecir a otros, pero si en mi corazón realmente no está algo bueno, entonces no estoy bendiciendo a otros. No sé si me explico. Y con eso nos volvemos hipócritas. Con eso nos volvemos te voy a decir esto, pero para que estés orando. No es algo bueno y no es para que estés orando. Ahora, hermanos, notemos esto. En ninguno de estos pasajes existe una invitación a la hipocresía, ¿ok? El problema no es el fruto, el problema es el árbol. Y no es la boca, es el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Respondiendo a la pregunta, veíamos anteriormente qué es lo más importante, ¿ok? Lo que somos o lo que hacemos. Y yo les voy a decir que sí creo que es lo que somos, pero lo que somos está totalmente ligado a lo que hacemos. No podemos hacer algo que no somos, y si lo hacemos, hacemos lo bueno siendo malos, realmente estamos siendo hipócritas, porque ambas cosas son inseparables. A fin de toda cuenta, todo llega a ser evidente. Por más que procuremos ocultarlo, todo esto va a salir a la luz en algún momento. Ok, pero entonces, ¿cómo solucionamos esta situación? ¿Cómo cambiamos lo interno? Ahora, no sé si usted sea como yo, pero yo he intentado cambiar lo interior muchas veces y aún en esto me equivoco, ¿verdad? Mucho de lo que intento hacer no es lo más efectivo, porque a veces es como que digo, a ver, yo soy una persona muy impaciente. Pues, ¿qué tengo que ser? Pues ser más paciente. Qué simple, ¿no? Soy impulsivo y me digo, Armando, tienes que ser menos impulsivo. Muy obvio, ¿no? Que ojalá que la vida fuera así tan fácil, ¿no? Y a veces también así aconsejamos a otros, ¿no? Llegas con un amigo y le dices, oye, es que ¿sabes qué? Está ahí pasándola muy bien y te dice, échale ganas, ¿no? No, es que de verdad tengo deudas, problemas, me estoy separando de mi mujer, pues échale ganas. Ok, oh, qué fácil, ¿verdad? No lo sabía, ¿verdad? Tengo que echarle ganas, es lo único que tengo que hacer. Es que estoy triste, ¿cuál es la solución? Pues no estés triste. Estoy muy molesto, pues no estés molesto. Ojalá la vida fuera tan simple, ¿verdad? Hermanos, nunca den ese consejo, por favor, de verdad. Así si alguien viene y les dice esto, no les digan cosas así. Pero fíjense que nuestro Señor Jesús sabía que la vida no es tan simple, ¿verdad? Y por eso nos da la solución verdadera al problema, una solución no simplista, ¿verdad? Como el consejero que voy con mi amigo de la borrachera y me dice, no sé, yo no estoy diciendo que tenga amigos así, ¿verdad? Pero tal es como la figura común, ¿no? O la que va con la de la estética y le dice estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver que la solución está en el cimiento, en lo profundo. ¿En dónde cimentamos nuestro corazón? ¿En dónde cimentamos lo que vamos a hacer? Vamos a leer esta última porción de los versículos 46 al 49 de Lucas, ¿sale? Entonces, esta es ya la última porción y por eso es que yo creo que esto está relacionado, ¿no? Esto es una forma de nosotros leer la Biblia en la que creemos que absolutamente todo tiene relación y por eso creo que aquí esto es como la conclusión de todo esto. Dice así nuestro Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar su casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, esto que dice Jesús es clave. El que oye
Mi palabra, dice Jesús, el que oye su palabra es como quien edifica su casa sobre la roca. Y esto es importantísimo. Ahora, qué bueno que nosotros no vivimos en la playa, diría uno, ¿no? Pues no, nosotros no nos preocupamos por inundaciones. ¿O sí? Porque vivimos en la bella Ciudad de México, ¿verdad? Para variar, vivimos en la tan bella que yo amo tanto, pero también tengo que reconocer un poco tóxica, de la Ciudad de México, y uno de los temas que nos preocupa constantemente es el tema de los temblores, ¿sí o no? O quien dice, no, yo vivo sin miedo de los temblores, ¿no? ¿Quién vive además en edificio? Ok, ¿y da miedo un poquitín? A mí, que yo vivo en un sexto piso, la verdad es que sí es algo que de repente me tiene así un poquito con ciertas cosas, ¿no? Y bueno, ese es un tema que tal vez estando en Ciudad de México es interesante, ¿no? Porque yo estando, por ejemplo, en Morelia, cuando he vivido en Morelia o en otros lugares que he visitado, me doy cuenta de que la gente realmente no les preocupa los cimientos de sus casas, es algo que ni siquiera revisan, aunque Morelia sí tiembla, por ejemplo, pero no es algo que la gente se fije mucho, ¿no? Y aquí en Ciudad de México, si vas a en algún momento vivir en un edificio, sí es algo que revisas, ¿no? A ver dónde está, cómo está el suelo y cómo están los cimientos o cómo está el estacionamiento, que es muchas veces donde está, ¿no? Y para producirles aún más ansiedad, les traje este precioso mapa que ustedes tienen acá, ¿no? Este es el metro de la Ciudad de México, las líneas que ustedes reconocen, encima de donde lo que era el lago de Texcoco, ¿verdad? La mayoría de esto, pues ya no es lago de Texcoco, pero ¿qué creen que hay abajo del lago? Sigue habiendo agua y es donde más se concentra, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, busquen su casa acá, o mejor no la busquen, ¿verdad? Busquen donde estamos ahorita. ¿Saben dónde estamos? Estamos como por acá. Sí, por acá, en esta zona, ¿no? Entonces, y estamos en un tercer piso. No se asusten, hermanos, no va a pasar nada. Vamos a orar para que no pase nada aquí, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que esta es una ilustración, ¿verdad? ¿A quién le daría más paz pensar, bueno, mi casa está o la ubico acá en este mapita? Esto es un ejercicio que yo realmente sí hice y la ubiqué, y como yo vivo en Tlalpan, pues no hay bronca, ¿verdad? Porque estoy aquí en la zona sur y hay terreno firme, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, esa es una seguridad. No se lo recomiendo, pero también busquen un mapa de dónde se cayeron edificios. Y en muchos lugares de tierra fuerte también se cayeron edificios, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México, pues no hay mucho hacia dónde irnos, ¿no? Pero esto es solo una ilustración, ¿verdad? No es para que nos asustemos. Pero sí quisiera, aunque ya se asustaron todos aquí y están pensando en esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en que sí, de alguna manera nos puede producir más paz tener un lugar en tierra firme, ¿no? En donde sabemos que en algún momento hubo tierra y personas viviendo y no exactamente donde era un lago, ¿no? Pero hay otra pregunta que es más importante todavía que esto, ¿verdad? Porque aún si se nos cae el edificio encima, pues hay una pregunta más fuerte, ¿no? Que qué es lo que pasa después. Pero bueno, vamos a hablar de esto. La pregunta tal vez más seria es en qué fundamentamos nuestra vida, ¿no? En qué fundamentamos nuestro corazón. Hay personas que fundamentan su vida en el dinero. Y el dinero parece algo firme, ¿verdad? Parece tierra firme, porque decimos, si yo tengo dinero, pues bueno, aquí de alguna manera ya estoy seguro o algo así. Pero tal vez habrá más que una persona que en algún momento puede decir, yo tuve bastante dinero y el dinero se fue a causa de una enfermedad, a causa de alguna deuda que adquirí, a causa de muchas cosas. Y esa seguridad se esfumó en segundos, ¿verdad? Hay quien dice, vamos a hacerlo en la política. Espero que no haya muchos acá, sí, ¿verdad? Porque además en nuestra política mexicana no hay mucha esperanza. Pero hay quien dice, bueno, yo creo en tal gobernante, ¿no? Y entonces llega el siguiente y vimos, no, este fue malo, pero este siguiente que dice que va a ser bueno y que va a arreglar todo lo que dijo el pasado, lo vamos a seguir. Y así constantemente, ¿verdad? Vamos pensando en esto. O hay incluso quien lo hace en la religión, ¿no? En decir, bueno, esta es la religión de mis padres, o esta es mi religión, y si yo sigo un montón de reglas, en algún momento me voy a ganar la salvación y de alguna manera voy a llegar a tener pues sí, una seguridad en esto, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que el fundamento no está en ninguna de estas cosas. De hecho, interesantemente, todo esto está hablando en contra de religiosos que están fundamentando su vida en una forma de vivir nada más porque sí, o en una serie de costumbres y tradiciones que ellos mismos ni siquiera entienden. Y en eso ponen su confianza. Y es interesante porque es como que fuera una nube, ¿verdad? Algo tan imponente y tan grande que dices, aquí yo puedo construir algo, pero
no sé, para quien vio caricaturas, Dragon Ball Z y todo esto, veíamos como algunos sí me entendieron, otros no, pero en esta caricatura de repente veíamos cómo habían islas en el cielo, ¿no? Fundamentadas sobre nubes. Eso es imposible, no sostienen nada. Pones algo en una nube, se cae, es agua. Y eso pasa con estas cosas. Muchas veces son como agua, son simplemente nubes. Se ven imponentes, pero no hacen absolutamente nada. No son un buen cimiento para nosotros. ¿Cuál sí lo es? Isaías 48. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí? Diferentes figuras para hablar de lo mismo. Algo que realmente vale la pena es la palabra de Dios y cómo cimentarnos ahí. Hermano, muchas veces cometemos el error de fundamentar en aquello que se ve firme, como lo que les decía, una nube. Algo que está en el cielo y se ve grande, se ve imponente, pero que realmente no sostiene nada. Y las cosas que les mencioné anteriormente son así. El dinero, algo muy vistoso, muy imponente, pero no son un buen fundamento. Y si nuestro fundamento es el dinero, algo interesante es que con base en el dinero vamos a juzgar absolutamente todo y a todos. Nos vamos a juntar con quien tenga lo mismo o más que yo. Si para mí el mayor valor es el dinero, así voy a buscar mis amistades. Voy a juzgar al otro, porque para mí el valor del dinero es lo más grande. Si nuestro mayor fundamento es la política, y no sé si conocen a personas así, pero de verdad yo lo he hecho. Aquí con mi hermano Andrés nos gusta platicar de política, pero ambos entendemos que realmente en esto no está la solución, es simplemente un tema de conversación como hablar de fútbol para mí. Pero hay personas que realmente confían en esto y dicen esto, ¿no? Y de repente cuando alguien tiene una opinión diferente, de verdad no van a ser amigos con esa otra persona, ¿verdad? Porque tiene una opinión diferente en política, y esto es algo demasiado importante para mí, coloco de verdad algo ahí. Y una de las más peligrosas, la religión. No mi relación con Dios, sino mi religiosidad, mis tradiciones y costumbres humanas. Si esto es lo más importante para mí, mi fundamento, entonces cuando venga alguien que no viva conforme a estas tradiciones y costumbres, lo voy a crucificar. Eso es exactamente lo que pasó con Jesús, y es lo que hicieron los fariseos. Jesús entendía la ley y a los profetas mucho mejor que ellos, pero ellos no vivían como Él. Y como ellos colocaron en sus tradiciones humanas un mucho mayor peso, entonces lo crucificaron. Cuidado con que no nos pase esto a nosotros. ¿Cuál es entonces el único fundamento en el que vale la pena establecernos? La palabra de Dios. Cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, aprendemos a juzgar, pero primero lo hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestras falencias, y cuando entonces nos miramos en el espejo que es su palabra, permitimos que Dios nos transforme. ¿Y saben qué pasa cuando Dios nos transforma? Damos buen fruto. ¿Ven cómo todo esto está relacionado? Pero nótese que todo esto tiene su origen en Dios y no en vanos intentos humanos. Ahora, esto aplica para la iglesia también. No tenemos aquí, le puse ahí Efesios, pero no puse el pasaje, porque me gustaría que nosotros lo buscáramos. Efesios 2, del 19 al 22. Muy bien. Efesios 2, versículos del 19 al 22 dice así. Hablándole Pablo a los creyentes, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o justo lo mismo, extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lenguaje también de edificación, de donde hay un cimiento, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados, sois edificados para la morada, perdón, para morada de Dios en el Espíritu. Ok, una pregunta, ¿no? No sé si
les gusta mucho esta cuestión de la arquitectura. Últimamente yo veo esto de arquitectura bioclimática, que es como esta onda de construir con bambú y madera y todas estas cosas, ¿no? Está padrísimo, pero ¿puedo construir de bambú un edificio de 2 pisos? Sí se puede, está padrísimo, sí se puede. ¿De 3 pisos? ¿Pero de 6? De 6 no se puede, ¿ok? Para 6 sí necesito cimientos, sí necesito usar concreto y tal vez los últimos pisos los podría construir de otro material. Y aparte viviendo en la Ciudad de México, no sé si a usted le dé confianza tener una casa de bambú. Si se va a algún lugar más padre, como más en las montañas o aquí en Xochimilco, pues también existe esa posibilidad, está genial, ¿no? Pero yo no recomendaría, de hecho nadie recomienda hacer un edificio muy grande, porque necesita unos cimientos y necesita unos cimientos realmente fuertes. Lo que nos está enseñando acá es que justamente para poder construir un edificio más grande necesita un cimiento mucho más poderoso, mucho más fuerte. ¿Y qué es ese cimiento? Es Jesús, su palabra. Si yo quiero crecer, si yo quiero cambiar mi forma de vivir y si yo quiero sumar a lo que es la iglesia, al propósito de Dios aquí en la tierra, entonces tengo que edificarme en algo mucho más fuerte. Yo puedo tener todos los talentos del mundo, puedo saber todo lo que se puede saber, puedo ser la persona más inteligente, más fuerte, lo que usted quiera. Pero si no tenemos un buen fundamento, no hay sobre qué construir. Y puedo poner en práctica mi inteligencia, pero se va a desmoronar. Puedo poner en práctica mis talentos, pero también se van a desmoronar. Y todo absolutamente lo que haga va a ser un sinsentido si no tengo un buen fundamento. Como construir una casa sobre la arena. Se hace exactamente el mismo esfuerzo, pero uno sí tuvo sentido y el otro no. Ahora, hermano, el reino de Dios se ha establecido como algo que no ya es definitivo en la tierra, pero sí ya se encuentra extendiéndose. Y se nos ha dado un privilegio sin igual, que cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, tenemos el privilegio de participar de este reino aún mientras estamos en la tierra. Cuando damos fruto, cuando somos transformados, cuando amamos más de lo que juzgamos a otros, cuando Dios lleva su reino a través de nosotros. Y mi oración es que esto mismo hagamos nosotros, que llevemos el reino de Dios, pero primeramente siendo transformados internamente. Ahora, todo esto, yo les he dicho que no es de origen humano. Nada de esto podemos hacer. Todo lo que dice acá son intentos vanos. Y hay un pasaje que habla de cómo el hombre prácticamente está condenado y no tiene ninguna forma de llegar a Dios, pero que lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios, en quien podemos poner nuestro fundamento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna. La consecuencia natural del pecado siempre va a ser la muerte. Si yo fumo mucho, ¿qué me va a pasar? Bueno, depende, hay personas que viven hasta no sé cuánto, ¿verdad? Fumando. Pero lo más natural es que me dé cáncer. Si yo de repente tomo mucha coca en el desayuno y me alimento mal, pues de repente voy a tener una enfermedad como diabetes, son cosas así, ¿no? Y de repente si yo tengo una mala vida de cualquier manera, pues naturalmente voy a terminar en esto. Si tengo malas amistades y de repente me meten en asuntos en los que no debe estar, pues tal vez una muerte violenta, ¿no? No sé si me siguen. Pero absolutamente todos pecamos y todos vamos hacia la muerte, o todos íbamos hacia la muerte. Pero dice que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La consecuencia natural del pecado es la muerte. Y hay una segunda muerte, que es justamente una separación eterna de Dios, porque dice ahí que justamente estamos destituidos o separados de la gloria de Dios a causa de este pecado. Pero Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, y cantamos un poco de esto hace rato, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchas veces nos quedamos con murió por nosotros. Pero además Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué significa esto? Había una consecuencia que era la muerte. Al Cristo resucitar, Él vence la muerte, pero también vence la raíz del problema, que es el pecado. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él tuvo una muerte que merecíamos nosotros. La cruz decía Jesús, Rey de los Judíos, pero en realidad debía decir Armando, debía decir Cristina, y el nombre de cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús toma nuestro lugar para Él morir por nuestros pecados. Él se lleva esa maldad y lo único que tenemos que hacer son 2 cosas: creer, ¿ok? Y arrepentirnos. Tal vez la primera sería arrepentirnos. Arrepentirnos significa decir: Señor, yo he intentado absolutamente todo y no puedo cambiar. Señor, yo he intentado absolutamente todo, pero no puedo ganarme la eternidad. Yo reconozco que no puedo. Eso es el arrepentimiento. Decir, yo tengo que cambiar mi mente. Tengo que decir: Dios,
tú puedes. Y esa es la segunda parte, creer. Arrepentirme, reconocer que yo no puedo, creer, reconocer que Él sí puede. Y decir, yo quiero mirar a Jesús y no quiero mirar a mí mismo. No quiero más yo intentar tener la solución de mis problemas, sino quiero que tú, Señor, me des la solución de todo esto. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso, es entonces el momento en el que podemos reconocer todo esto. Vamos a empezar a dar fruto. No todo es color de rosa, ¿verdad? No todo de alguna manera ya se soluciona. Pero si estamos en un buen camino que la única consecuencia que puede tener es bendición para nuestras vidas. Entonces, me gustaría hacer una oración por todos nosotros, pero si a alguien en algún momento le gustaría hacer esta misma oración para reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, puede acompañarme. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te doy gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, porque nos permites conocerte, bendecir tu nombre, Señor. Y, Señor, el día de hoy te quiero pedir, Señor, por las personas que estamos aquí, Señor. Si hay alguno acá que tal vez no te ha reconocido, Señor, yo te pido porque tú en este momento le des este corazón, Señor, humilde para reconocerte, Señor. Y oramos de esta manera, Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que me he equivocado y que he intentado llegar a manejar mi propia vida, Señor, no refrenando mi lengua, Señor, juzgando a las personas, Señor, mi propio juicio y de muchas maneras, Señor. Sin embargo, hoy reconozco que en todo esto que yo he juzgado, yo soy el primer culpable, Señor. Yo soy el primero que ha hecho las cosas mal y reconozco que soy un pecador. Yo te pido, Señor, porque con tu sangre, Señor, tú limpias mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día, Señor, venciendo la muerte, pero no solo eso, Señor, sino también la consecuencia o lo que provocó eso, que es mi pecado, Señor. Yo deposito mis pecados en la cruz, Señor, que tú tuviste que morir por mí, y te pido, Señor, que me limpies, que me purifiques y me ayudes a vivir conforme a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador y creo que un día tú me resucitarás contigo, Señor. Te agradezco por esto y te pido, Señor, también te pido porque bendigas a cada uno de mis hermanos acá, Señor, entendiendo estos principios y poniéndolos en práctica, Señor, de acuerdo con tu voluntad, y que tú, Señor, a todos nos guíes a servirte de la mejor manera. Te damos gracias por esto y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.